Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Gracias de nuevo a Japan por abrirnos sus puertas. Muchas gracias. Y bueno, pues esta es la última parada antes del Festival Versus, que como verán, ahí está el cartel por todas partes. Es este sábado 1 de agosto ya. Hicimos varias paradas distintas. La primera aquí en Japan, justamente hablando con artistas gráficos, pintores, grafiteros, etcétera. Estuvo muy bien y terminó en una pinta que pueden ver en la terraza de Japan, aquí mismo. Hablamos también de medio siglo del punk, hablamos de periodismo musical, hablamos de si el streaming sirve o no sirve en la actualidad para los músicos. Y pues vamos a cerrar hoy con este ping pong dialéctico que se llama El rave está muerto, viva el rave. Que el título pues, no lo escogimos tan a la ligera, está pensado justamente en esta idea original de esa frase que significaba que el rey estaba muerto, pero inmediatamente ya había otro, por lo que en ningún momento había un vacío de poder, ¿no? Inmediatamente ya había otro rey que lo estaba sustituyendo, y en eso pensé un poco con esto del rey, porque, y además es muy evidente que, digamos, la música electrónica, el rey, etcétera, ya no tienen ese papel preponderante que tuvieron, no sé, en los 90s, a principios de los 2000s, y probablemente, y con eso quisiera abrir, probablemente el rave ha regresado a sus orígenes, que es el underground. Por ahí quisiera entrarle probablemente. ¿Quién quiere comentar primero? Toby. Por orden. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, Toby. La pregunta cuál era. ¿Había una pregunta o comentario? ¿Cómo sientes tú este momento del rave? Bueno, eso de que la música electrónica no es preponderante, que es lo que entendí. Sí. Bueno, pues yo creo que sí lo es. O sea, Sí lo es. definitivamente. Por encima del reggaetón y de... Pues no sé si por encima del reggaetón, porque tampoco es como que lleve esas gráficas, ¿no? Ajá. Pero pues sí se siente una industria millonaria a nivel global. Sí. No sé si sea por mi algoritmo, pero pues yo nada más veo música electrónica, entonces... Eso debe DJs, contarse. pero es muy difícil porque de pronto ves estas fiestas, ¿no? Como de super VIPs, ¿no? Donde está justo el DJ, que generalmente es una mujer guapísima, un güey guapísimo, sin camisa, etcétera, que trae Como 200, ustedes. Sí, obviamente, que trae 200 personas atrás, ¿no? Que es en algún lugar exótico, que seguramente cuesta muchísimo llegar ahí, y sin embargo está llenísima esa fiesta. Entonces de repente ver justo como dices, el anhelo de muchos de nosotros que se mantenga underground, con ese espíritu, y ver, pues digamos así, esta degradación, esta prostitución de toda una cultura, verla así, tan expuesta, pues así, carne viva ahí exhibiéndose horrible, pues sí es muy triste, pero también se ve que pues hay mucho dinero, ¿no? O sea, lo acabamos de ver, el nuevo disco de Madonna, no es rock, no es reggaetón, o sea, digamos, es una artista, la pongo como ejemplo porque es una artista que vende mucho en todo el mundo, y ver la campaña que le hicieron, ¿no? Que de pronto así casualmente todo el mundo estaba hablando de ella, obviamente se ve una campaña pagada por todos lados, pero también es sorprendente cómo es una maquinaria tan automatizada que cualquiera Sí. estaba hablando de Madonna y hacía sus videos, ¿no? Entonces de pronto hoy me sorprendió muchísimo el nivel al que llegó esta campaña de Madonna, donde la gente se inscribió voluntariamente a propagar el lanzamiento del disco, y era un cuate que orgullosamente mostraba todas las ediciones que se hicieron en CD, en cassette, en viniles. O sea, mostró como 50 piezas en ediciones distintas, colores de portadas, ¿no? Y ¿qué está haciendo? Pues está, uno, reclamando que es como esta reina de la discoteca, reclamando o diciendo en toda su narrativa que ella pertenece a la escena club y a la escena dance desde sus inicios, lo cual pues, tiene razón en cierta manera. Sin embargo, pues te digo, es como, si no deja y si no es una de las que más digamos, sonidos, industrias y cultura, pues no, o sea, no entiendo qué estarían haciendo estas personas. Entonces yo creo que sí, sigue vendiendo y va a seguir un rato más. Ahorita lo chistoso, digamos, a nivel mainstream o digamos masivo, pues es que todo está puesto, ¿no? O sea, está el regreso del anuncio del rock, está el reggaetón, todas las cosas como world, el punk, Todo está de moda al mismo tiempo. Todo está de moda al mismo tiempo, y lo cual eso puede ser pues bueno, Sí. ¿no? Sin embargo, ¿dónde quedan esos movimientos originales, no? Y toda esta
estas ganas de mantener underground ciertas escenas, ¿no? Federico Crespo, como cabeza aquí de Japan, que puedes medir el pulso todos los días de la pista de baile, ¿quién está llevando la batuta en la pista de baile hoy? Hola a todos, gracias por venir. Pues mira, yo creo que partiendo de la pregunta original, y ahorita regresamos si quieres a la tuya, tal vez el contexto no es tanto simbólico en hablar del rave como un significado ya cerrado, ¿no? Si lo ves de esa forma, pues evidentemente un rave como lo entendemos, una fiesta gratuita, clandestina, pues tal vez no tenga mucho futuro. Y bien, como dice Toby, lo que ha pasado es que se ha ido transformando, ¿no? Entonces tal vez dentro de ese sentido lo que deberíamos de preguntarnos es qué elementos de esta cultura del rave se han ido transformando y cómo estos sistemas de validación, que por ejemplo antes era la misma industria la que te validaba, no eran tus compañeros que decían, este es un buen DJ, este es un buen productor, lo que sea, fueron cambiando hacia una validación digital desde, no sé, Instagram, TikTok, SoundCloud, ¿no? Donde todo se volvió likes, ¿no? Entonces creo que en sí la esencia de esto se ha ido transformando, sin duda con las nuevas tecnologías. Creo que también lo que habla un poco Toby sobre que estas fiestas de lujo ahora, donde tocan música electrónica para públicos exclusivos, pueden ser una continuación de esto, sí lo es. Creo que es bastante común entre los movimientos culturales auténticos en algún momento ser capturados, ya sea por el capital o por el Estado, que creo que en México están pasando las dos cosas, y convertirse en este tipo de expresiones que sirven a objetivos pues muy claros. En un caso generar dinero, en otro caso generar aprobación política, ¿no? Partiendo desde ahí, sin duda los eventos de la música responden necesariamente a la cultura que la música está impulsando. O sea, el evento en sí no hace otra cosa sino que reproducir esa misma cultura. Así que, digamos, si la música que se produce como electrónica se empieza a volver más superficial, se empieza a volver más atendiendo a estas necesidades de la atención inmediata, pues entonces los eventos van a hacer eso. En el caso de la música urbana pasa algo bastante distinto. Todavía es música que se produce desde condiciones no necesariamente comerciales, sino necesariamente ideales, y eso mantiene los eventos también de la música urbana bastante más reales. Sí. No hay una intervención tan fuerte del mercado como ya lo hay en la música electrónica. En la música electrónica un track de techno ya es un track de techno que suena igual desde hace, pensando que la estructura es la misma desde los 90s, ahorita los tracks suenan igual desde hace 10 años. Sí, claro. ¿No? En la música urbana eso todavía no pasa, en la música latina eso todavía no pasa, y de repente, regresando ahora sí a tu pregunta, sí creo que el pulso de la música y el espíritu de la música, que lo podríamos haber llamado rave antes, lo puedes encontrar fácilmente en muchos eventos de música urbana, de música latina. Yo ya muchas veces que vengo al club y estoy escuchando el piso de techno, estoy escuchando el piso de reggaetón o de hip hop, de repente sí ya me doy cuenta de que el piso de electrónica ya suena a hace 20 años, ¿no? Claro. Y de repente subes y escuchas a los nuevos productores y escuchas las mezclas que están haciendo con ritmos latinos y escuchas que tocan baile funk al lado de drum and bass y al lado de reggaetón y lo que quieras, y te hace entender que desde la música misma hay una cuestión todavía mucho más auténtica que lo que ya pasó en la electrónica, que es que fue completamente capturada por la industria, ¿no? Claro. Entonces, digamos, esto por esto que estás diciendo ahorita, quiere decir que tal vez la música electrónica también, de alguna manera, pudiera haberse convertido también en una música de nostalgia. Absolutamente. ¿Alguien quiere? Ahorita, sí. A ver tú. A ver, sí. Creo que por atrás, ¿verdad? Yo separaría las cosas para evitar malentendidos. El ámbito de la música electrónica es muy amplio. Claro. Y en ese sentido se ha diseminado en muchos géneros. Y podemos escuchar su influencia desde el pop de Madonna hasta el reggaetón. Si era alguien que conoce producción como por ejemplo Unknown, nos podría dar detalles de cómo tanto los softwares como los diferentes instrumentos siguen desarrollándose en diferentes géneros, pero el ámbito de la música electrónica es muy, muy amplio. Hay una expresión precisa que tiene una historia, que es la de los raves, y hay un contexto, hay una serie de contextos. El rave surge en un contexto claro, y particularmente los raves en espacios públicos surgen, y es la relación que teníamos nosotros, en 1989, con la caída del muro de Berlín,
con la derrota de un sistema autoritario. Entonces, en ese sentido, el tomar las calles y el llevar la libertad de las personas hacia las calles es lo contrario de lo que hacen los sistemas autoritarios. Los sistemas autoritarios hacen desfiles militares y deportivos, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de rave, estamos hablando de fiestas masivas o fiestas clandestinas que de todas maneras sean masivas de miles de personas, en donde no solamente era el espectáculo de escuchar al DJ, sino que el espectáculo mismo era la persona que se congregaba y convertía hacía de sí una obra de arte y tenía una interrelación con todos los demás, con todas las demás personas, en donde esa celebración masiva, que puede ser de más de 1 millón de personas, 300,000 personas, 1,000 personas, pero que tenía ese contexto, es decir, no era una comunicación del DJ solamente a la masa, sino que la masa también le regresaba al DJ, le regresaba muchos aspectos simbólicos, una ritualización en donde la música se convertía en una especie de celebración, de ceremonia, que podíamos llevar 16, 18 horas, varios días, ¿sí? Y que esta característica tenía como supuesto, como fundamento, la libertad, y en ese sentido pues era anti-espectáculo, porque el espectáculo en sí mismo era el rey, era la celebración, es decir, no daba pie a esta cuestión del influencer con su USB, es decir, había incluso un conocimiento de los congregados, de tal manera que podían bajar al DJ o en un determinado momento revelarse con el DJ. Entonces, en ese sentido, los contextos en los que está ocurriendo esto, los ejemplos que están poniendo, son ejemplos que vienen ya de una sociedad del espectáculo, en donde hay mercancía, hay una serie de likes, hay una serie de followers, un contexto que tiene que ver con Instagram y diferentes plataformas, en donde ni siquiera importa si es DJ el que toca, ¿sí? Claro. Entonces el asunto está en, cuando estamos hablando de si el rave está muerto o no está muerto, yo no sé si está muerto o no está muerto, por lo que decía Alex, en el sentido de que justo como tenemos un ámbito abierto y un ámbito cerrado del rave, un ámbito abierto es cuando se hacen espacios públicos, como en Berlín, como en la Ciudad de México, ¿sí? Pero también tenemos el ámbito clandestino, aparentemente cerrado, en donde se convocan determinados grupos, pero que la ritualización y la comunicación prácticamente es la misma. Entonces, no sabemos qué tan vivo o qué tan muerto está, dependiendo de lo que cada quien puede producir y llevar a cabo con un conjunto de comunidades a las que congrega. Entonces, en ese sentido, yo creo que mi participación en este momento es solamente para separar y definir las cosas en ámbitos que pues después les voy a compartir mi experiencia y veremos si estamos de acuerdo. Gracias. Bueno, de entrada en México, creo que esta cuestión de los raves clandestinos, gratis y todo, pues el inicio nunca tuvo nada que ver. El inicio fue así, hiper glamuroso. Desde mi noción, recuerdo en los 90s, las primeras fiestas que fui, tenía como 14 años de edad, fueron en Polanco, en casas muy grandes. No recuerdo ni cómo llegué con mis amigos a una fiesta así, donde habíamos gente que no sabíamos que existía en México. Entonces, fue totalmente glamuroso. No era gratis, eran caros llegar ahí. Y fue que también fue parte de, como cualquier muchas otras, por llamadas influencers o corrientes culturales para México, pues era de gente que viajaba, que regresaba a México y empezó a hacer sus fiestas, ¿no? Y después conocí varios amigos que eran más grandes que yo y que eran DJs, y tuve conexión con DJs que tengo uso de razón, con toda la, digamos, como comunidad de DJs de los 80, de los clubs en México que tocaban en música disco y house y así. Y fue como yo tuve más acercamiento después a los raves. Entonces en México fue súper glamuroso, realmente eran fiestas súper lindas, con un audio muy bueno. Lo que sí me parecía sorprendente era que tomaban agua y no alcohol y frutas.
Y entonces, en México no fue nada, digamos, como tan clandestino. O sea, sí eran ilegales, porque eran en casas, eran en mansiones, en museos. Recuerdo estas fiestas en Casa del Árbol, ¿no? Fueron como en el 94, algo así, no sé si la casa era una mansión o eran varias casas. Bueno, le llamaban Casa del Árbol porque la puerta tenía un árbol labrado, que era creo que de artistas, o no sé quién está en el distrito de los Leones, por donde se hospeda el Dalai Lama cuando está en México, pero eran así esas fiestas, o sea, eran súper glamurosas. Eso sí, más allá de talento, era pues muchos, en ese entonces jóvenes, intentando compartir sus discos, porque muchos ni siquiera sabían mezclar, muchos de ellos no sabían ni que era el beatmatch ni nada, ponían discos solamente, ¿no? Y era interesante escuchar pues cosas que no escuchábamos comúnmente en las radios de difusoras en México, ¿no? Bueno, nosotros podemos tener acceso más como tipo revistas o cualquier discos, porque viajes y etc., ¿no? Pero digamos, el rave era más como el compartir información que podías tener y que podían tener algunos. Ya había clubs pequeños antes donde programaban música electrónica, hasta cuestiones como muy pop, ¿no? De estos centros como Millennium y etc., o el Bar El 9, que era un poco más, menos comercial que los otros. Pero ya había música electrónica, ya había house, ya había toda esta onda, ¿no? Y había muchas tiendas de discos, de viniles, en ese entonces, obviamente dedicado más a los clubs. Y las fiestas generadas por amigos, que eran, yo recuerdo que también Toby fue uno de los primeros que supe que incursionó en las primeras fiestas en México, ¿no? Y que fue a crear estos espacios de los chill out rooms, y que era como esa forma súper glamurosa de ese entonces, en los 90s, de proyectar música que no se conocía en México, ¿no? Claro. Después ya veremos más adelante que se vieron unos vatos que les aburrió pronto, les hicieron llamar parador análogo, ¿no? También vamos a hablar de eso. Si quieren, pasemos el micrófono a 160 y también después a Sol, que nos cuenten, digamos, desde su perspectiva, qué tan vivo, qué tan muerto está el rave, atendiendo a lo que dijo Arturo, ¿no? Que puede haber partes que sí y partes que no. Justo en algunas cuestiones concuerdo con Arturo. Siento que la esencia aquí en el rave se ha perdido. Yo empecé a salir como del 2008 más o menos. Empecé en clubes, también llegué a ciertos raves, pero actualmente se ha perdido mucho esa esencia desde el DJ y desde el público, ¿no? Porque ahorita el público ya va y hay DJs que no saben tocar y el público ya lo escucha y lo aprecia y baila y disfruta y es como... No pasa nada. Es la esencia de antes, de que ya no hay lo que dijo Arturo, ¿no? Ahorita tú subes una foto a Instagram, pones ahorita en IA, en esto de Géminis, y te suben una foto con la cabina, le metes publicidad y resulta que ya eres DJ, sí, ¿no? Y que ya tienes 3,000 suscriptores, 3,000 seguidores, etcétera. Y eso también ha creado como aquí una confusión, bueno, yo lo veo así en la nueva generación, de quién sí realmente. Yo me acuerdo que cuando yo empezaba a tocar era muy difícil, ¿no? Porque casi nadie tenía aparatos, ¿no? Eran vinilos, ¿no? No había mucho digital. Y era muy difícil tener esa oportunidad que ahorita cualquier persona ya la puede tener, ¿no? Desde simple hecho, desde una lab ya puedes tocar hasta un controlador. Y eso también ha generado mucha controversia con la generación de antes y con la generación de ahora, ¿no? Pero sí debe haber una parte real con la que estás tú más conectado. Sí, justo, o sea, yo me enfoco mucho, como también tuve un poco de experiencia desde muy chico, estuve en las fiestas. Ahorita para mí el underground todavía está surgiendo otra vez, ¿no? Por lo que decía ¿no? Los espacios de zonas abandonadas, ¿no? Zonas clandestinas sí hay todavía, ¿no? Sí, yo tuve un proyecto que se llama Noche Trastornada y hacía fiestas en zonas abandonadas, con cuartos oscuros, etc. Y esto era para reunir a la nueva generación y mostrarles que la idea es ir a bailar, ¿no? Que es ir a bailar, disfrutar del DJ, tener una atmósfera
lo que yo escucho que ustedes me podrán compartir, que antes era el club, no era amor, libertad, no sé tú, ¿no? Venir vestido como tú quieras, no te van a juzgar, vas a poder bailar como quieras, ¿no? Y eso es lo que ahorita me estoy enfocando también. Bien, Sol. Gracias. Pues creo que también una parte importante a considerar es el aspecto visual, porque el rave anteriormente estaba más en incógnito, dentro de las sombras, y aunque sea una organización con inversión, pues sí estaba más pegada hacia ese espectro. Ahora lo que yo veo es una mutación tanto del concepto y de la gente que acude a estos eventos, porque la audiencia se ha convertido también en cierta parte en visual, ¿no? Entonces es parte de la modernidad, porque ya no es una invitación orgánica como antes se hacía a través de flyers, de fotocopias o de diseños a mano alzada, sino también a través de las redes sociales, ¿no? Entonces el tema de, por ejemplo, la inteligencia artificial que hablaba 160, pues también ha marcado una diferencia entre la difusión de las fiestas y de los eventos, ¿no? Lo que antes se buscaba que fuera como dentro de solamente un nicho ha ido creciendo, y las nuevas generaciones también no entienden muy bien el origen del concepto, ¿no? Entonces ya a todo le llaman techno, o a todo le llaman rave. Entonces sí hay un poquito de confusión por eso, y es también lo que se está vendiendo en el marketing, ¿no? Entonces pues sí hay una mutación del concepto rave, también de la formulación ha cambiado. Ahora creo que apenas están retomándose el tema de los stickers, que estaba un poquito abandonado, que yo ya he ido a últimos eventos y ya puedo obtener un sticker, pero no tengo un flyer de colección, que ahora se coleccionan, ¿no? Y además el tema de que sean visuales, pues la audiencia ya no está 100% en la sonoridad, sino también va a la expectación, a la experiencia. Por eso tenemos fiestas por ejemplo en Tulum, y en lugar de que la gente conecte con ellos mismos, están conectados a la experiencia visual y tienen sus dispositivos, ¿no? Y es parte de la modernidad también y el avance tecnológico. Ese factor visual que mencionaste es muy importante, claro. Si quieren, aparte también me gustaría destacar algunas historias particulares que van a ser muy interesantes. Quizá me gustaría comenzar. ¿Tú? Sí, no, quería comentar algo de lo que decían aquí los compañeros, que el tema de la música urbana, y si está a la alza, y si la música electrónica o el techno o el house están a la baja. Yo no coincido mucho con eso, porque yo creo que tiene que ver mucho con la selección de los DJs que van a estar en la noche. Yo les podría decir que, digamos, en las fiestas electrónicas o raves de principio de los 90, pues, estaba plagado de todo tipo de techno, había ambient, había broken beats, había sí progresivo, que estaba en el espectro del techno, del house, pero otro tipo de beats, ¿no? O sea, todo lo que era el drum and bass, cuando se llamaba jungle, o sea, como que este tema de otros ritmos que no son estas pulsaciones como constantes clásicas del house, que incluso pues, house no es así nada más boom, boom, boom y ya, ¿no? O sea, hay una sofisticación en la creación de todos esos percusiones. Entonces, cuando una fiesta logra amalgamar todos esos en una sola noche, en una sola propuesta, para mí esa es la fiesta más rica que existe. Y que yo digamos, he estado presente en ese tipo de fiestas desde el principio de los 90, estoy hablando del 90, 91, 92. Generalmente en México se marca como el inicio del rave en el 94. Y un poquito con relación a lo que les decía Unknown, pues no es que, en mi caso, por ejemplo, y los chill out rooms y todo lo que hacíamos, no es que fueran glamurosos por el dinero, por la inversión, sino porque nosotros éramos glamurosos, punto final. O sea, y con lo poco que teníamos, con un retazo de peluche, hacíamos algo espectacular, ¿no? Entonces ya quería hablar como de mi experiencia personal y con lo que tiene que ver con la música, la moda, las artes visuales, el performance, o sea, muchísimas otras cosas que de pronto se perdieron, ¿no? O sea, como que en una noche de club regular,
pues se perdió mucho de este tipo de manifestaciones. De pronto, pues, llegabas a una fiesta, y esto sí es como experiencia personal, llegar a una fiesta donde todo el mundo estaba vestido de negro y tú ves llegar de satín rosa pastel con zapatos blancos de charoler, así de güey, no mames, ¿no? Entonces, ¿qué trae? Entonces ahí para mí ese es el inicio de la fiesta, ese es algo que no logra superarse por ningún lado, y que no te requiere de dinero, es un tema de gusto y de curaduría y de otro tipo de cosas. Entonces el tema de los ritmos, yo no creo que vaya a la baja porque pues, escucho techno, tiene que ver con la curaduría y yo por ejemplo hoy escucho cosas de los 90 o nuevas que digo, güey, no mames, esto es futuro todavía, o sea, esto suena al futuro, no está siendo superado por absolutamente nada, ¿me entiendes? Pero tiene que ver con piezas muy específicas o artistas muy específicos, una visión o unas ganas de llevar el ritmo hacia cierto horizonte que no es el de los clics, el del reel de Instagram, que no se acaba aquí, sí. Gustarle a gente que no está iniciada en esta cultura, ¿no? Porque también sucede mucho, o sea, muchos DJs ahorita están que pues, gracias a la tecnología pues meto un USB, pongo sync, etc. Ese debate ya lo conocemos, pero sí es una realidad porque de pronto es, pues voy a agradarle a esta banda que le da lo mismo si escucha reggaetón, si escucha house, pero no en el buen sentido. O sea, no es así de, me daría lo mismo si todo está perrísimo construido en una noche, ¿no? Y de pronto, pues porque fue lo que hacíamos y lo hemos hecho y lo hemos probado, que funciona con muchas audiencias, sí. Es de un set de ambient, sí. Empezar a poner trip hop y de repente techno y de repente house y de repente drum and bass y regresar al house y ¿sabes? Así una amalgama que ni te das cuenta en qué momento ya estás bailando absolutamente todo y todo está espectacular. Sí. ¿No? Una cosa es ser open mind y otra cosa es ser conformista. Exactamente. ¿No? Y entonces el DJ que se convierte en conformista porque quiere agradarle a gente que no está iniciada, pues ahí es un juego raro, ¿no? Nada más brevemente, si quieres, para los que no sabemos, Toby, ¿por qué se marca el 94 como el inicio del rave en México? Yo creo que tiene que ver con la fiesta de Martín Parra, la que hizo en Ingenieros Militares, donde que fue, yo creo que por ahí, o sea, no, se llamaba Cosmic Eternity. Que ahí justo me tocó la oportunidad de poner un chill out muy grande, pero justo a mí me pasó algo muy chistoso cuando estábamos en esa fiesta y dije, wow, o sea, nunca había estado en una fiesta así tan grande, ¿no? Y de pronto yo iba caminando, tenía mi chill out room y de repente dejé ahí a un amigo que se encargara de las tornamesas y bajé como a las pistas principales y de repente sí había como unos homies ahí recargados, ya sabes, así con el piecito muy en la periferia de la fiesta. Y yo recuerdo, no es un tema de elitismo, o sea, es un tema de lucidez, creo yo, porque dije, güey, ya valió madres. O sea, ya valió madres porque hay espectadores, lo cual no sucedía jamás, o sea, todos eran participantes, ¿no? Como decías, el tema de las jerarquías no existía, o sea, el DJ era el DJ y él, pero como el que servía el chesco. O sea, no había un rol así de, yo soy el DJ y súbame en una cabina elevada por encima de toda la gente. O sea, eso no existía. Entonces, o sea, esto está padre porque cuáles son las buenas prácticas que ya no se llevan a cabo y cuáles pues también que evolucionan, ¿no? Pero bueno, el punto es que veo a esta gente como parados de mi edad, yo no siempre tuve esta edad, también era chavillo, y entonces de pronto los veo así como muy curioseando y paso yo pues, en cierto look, ¿no? Para esa época y cuchichean, ¿no? Entonces dije, puta, ya vale madres. Esto lo he contado porque siento que es muy interesante, porque yo venía del 89 al 94, digamos, haciendo fiestas. A mí sí me tocó pues, a un señor de una casa en X colonia pedirle que rompiera las cadenas y le dábamos un palo para hacer la fiesta, ¿no? Sí me tocó llevar bocinas así en la espalda con la pípila desde abajo hasta una maldita azotea por una escalerita de caracol para poner nuestros tecnos, ¿no? Entonces, eso no tiene nada de glamuroso, al final cuando llegaba la gente y ya estábamos así en diamantina, ¿no? Porque pues, era lo que se estilaba por lo menos en mi círculo,
pues ya era la cara del glamour, ¿no? Entonces todo el mundo, qué padre, qué maravilla, qué buena música, qué padre. Entonces yo digo, bueno, qué amor. Pero bueno, el punto es que cuando sucede esto en el 94, el Cosmic Eternity, digo, güey, ya valió madres. O sea, ya hay gente curiosa que ya entró a la fiesta, ya era imposible como sostenerlo. Y lo que sucedió en la siguiente fiesta o el siguiente año, que fue una en la Arena México, que hasta le prendieron fuego ahí a las gradas y no sé qué tanto, ya hubo una agresión en contra de mi persona, ¿no? O sea, ya fui al baño y de repente así con pestañas y sombrero de copa y pistola de peluche y así, y ya se me fueron encima. Digo, de ser dueños de nuestra fiesta a compartirla con curiosos y que estuvieran ahí, digo, todavía la prefería, a que tomaran el control ya se te aventaran, a que empezaran a producir fiestas y te dieran una patada y ya tú ya no vuelves a tocar jamás, ¿no? O sea, ¿cómo? Híjole, es que es tan aspiracional, o sea, sí. que todo el mundo quería una rebanada del pastel, ¿no? Claro. ¿Iban a decir algo por allá? ¿No? Bueno, entonces... También hablando justamente en la observación del glamour que existía en estos eventos, yo lo que observo actualmente es que se siguen tendencias, ¿no? Y seguir tendencias despersonaliza. Tanto el DJ hacía su curaduría para ejecutar y los asistentes también había una especie de curaduría en su vestimenta y generaba un ambiente y un espectro de convivencia diversificada en ese entorno. Y ahorita pues las tendencias duran 3 minutos y ya te despersonalizaron. En un momento fueron terias, que no tengo nada contra los terias, pero cambia cada 5 minutos, ¿no? Entonces ya es difícil que encuentren su propia búsqueda de personalidad por seguir estas tendencias. Y entonces si se pone de moda algo, todos van hacia eso. Y se termina esa moda y sigue la siguiente y ni siquiera se puede asimilar qué fue lo que vivieron. No hay una selección ni una crítica personal hacia lo que están determinando seguir, ¿no? Entonces siento que es un poco más como dormido, como esta fórmula del subconsciente de porque está de moda, a perder esa independencia y esa elección para originar el encuentro hacia ti mismo. Bien, continuando con esta idea de las historias personales, Arturo, me gustaría que nos compartieras del modo que tú quieras. Traías por ahí un PowerPoint, pero yo preferiría que mejor nos platiques, porque siento que va a ser más fluido y más rico. Nada más quería usar unas imágenes. Ok. ¿Sí? Sí, pero, a ver si la tenemos por ahí, Michelle. Pero me prestas bueno, así, aquí está. Bueno, pues es que en realidad son historias diferentes y cada quien tiene un inicio diferente, ¿no? Es decir, sí, conocí algunas de las fiestas de las que enuncia Toby y también Unknown, pero a mí me tocó hacer las fiestas masivas. Logramos 300,000 personas. Afortunadamente no hubo violencia, no hubo ninguna agresión ni contra DJ ni entre las personas. Tuvimos una presión enorme de gobierno para cancelar, para perseguir. Nombre. Y pues el expresidente López Obrador, que era el jefe de gobierno en la Ciudad de México, cuya perspectiva no era provincial, era aldeana. Entonces en su aldea no pasaban estas cosas. Y él, como vieron, pues siempre concibió el poder desde su aldea. Y viviendo en el Palacio Nacional, seguía con su aldea, ¿no? Entonces, el conflicto con él fue ese. Pero en ese sentido, yo lo que quisiera mencionarles es que nosotros logramos equilibrar dos aspectos, el del Technogeist y el del Love Parade, ¿no? En el Technogeist, el concepto que nosotros elaboramos en la siguiente... que nosotros elaboramos, nos decían los alemanes que habíamos logrado algo imposible, porque el techno, como dice Toby, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, working class people, es la gente que trabaja. Y muchos de los DJs famosísimos, pues trabajaban en los bares, ¿no? Paul Van Dyke trabajaba en el bar, y cuando le dijo al que quería que fuera su manager, que iba a ser DJ, y le dijo, bueno, pues a Corbin Daley. No, bueno, no, el manager de Corbin Daley. Entonces le dijo, pues deja de trabajar en el bar y empieza como DJ. Entonces, la música electrónica era la música popular europea, estadounidense, canadiense.
Y aquí, como dice también Unknown, llegó por las élites. Entonces, mucho de la cuestión que se conocía era por las élites. Y nosotros pusimos el término Geist, en alemán es espíritu, cultura, y es del alto alemán, y decían, es que nosotros podemos decir eso en Alemania, porque el Geist es académico, es filosófico, y nosotros somos working class people. Entonces, en Alemania pegó mucho el concepto, lo di en conferencias en Alemania sobre el Geist. Y teníamos la parte como de propuestas, de los géneros, digamos, experimentales, creativos, donde estaba la vanguardia mexicana con el parador análogo. Toby tocó varios de los grandes DJs y colectivos tocaron en esos foros, pero también Pepe Mock, pero también tocaban en el escenario principal. Entonces, tener a 300,000 personas, 150,000, 100,000 personas, 16 horas ininterrumpidas, ¿sí? Y tranquilos, bailando, contentos, no es cualquier cosa. Es difícil. Hacer el desfile, producirlo, organizarlo, pasar del Ángel de la Independencia al Zócalo, al Monumento de la Revolución, tampoco es fácil. Entonces, esta celebración se pudo hacer. Y aquí vemos el contraste. Vemos el contraste de la gente que, la masa que es convocada a los raves, y la masa que es la que se conoció en el siglo XX, la masa que desfilaba en esas mismas plazas. En el Zócalo desfilaban los militares y los deportistas. Entonces, tomar el Zócalo, tomar el Monumento a la Revolución, pues creo que sí tiene un significado cultural, simbólico, estético. Y en ese sentido creo que es una satisfacción que compartimos como mexicanos, ¿no? Seguimos. En ese sentido, estas eran, digamos, las diferentes líneas y algunas de las personas que tocaron en el Techno Geist y en diferentes lugares, también en Monterrey, Zacatecas, San Luis, estuvimos en Belgrado, en Berlín. Entonces, pues concebimos una plataforma que creo se ha perdido, y eso sí es importante, porque se necesitan desde los clubes, en donde llegan las comunidades, las disqueras y los diferentes, las producciones masivas, en donde el público, desde niños, adolescentes, van a formar su gusto. Creo que eso se ha perdido, y eso sí es importante que se pudiera recuperar, dándole el sentido que ustedes quieran, pero debe haber por lo menos una plataforma amplia que dé a conocer los diferentes géneros de las diferentes culturas, llámenle música electrónica, alternativa, como quieran, ¿no? Y luego seguimos esto es el Zócalo, ¿sí? Es decir, es falso que nada más se haya llenado con los seguidores de López Obrador, ¿no? Es decir, y estuvieron 16 horas y no les dimos ni frutzi, ni una torta, ¿no? Ni les pagamos 500 pesos por ir. Entonces, esta cuestión espontánea es lo que podemos ver y podemos disfrutar. Seguimos. Aquí hay diferentes, por ejemplo, personas. El Coltécnica, por ejemplo, fue un proyecto que surgió de Mauricio Rojas, se presentó también. Seguimos. Esto ya es el Monumento a la Revolución. Algunos alemanes que se presentaron. Seguimos. Estos son algunos de los escenarios. Algunos seguimos en la Digi. Aquí está el señor No. Ya, nosotros hacíamos una propaganda, una difusión de cada uno de los DJs, y a diferencia de los productores que traían a DJs famosos de otros países y ponían al DJ extranjero en una tipografía gigantesca y a los nacionales en una insignificante, nosotros siempre le dimos el mismo peso a los nacionales y a los extranjeros, y los poníamos por orden alfabético. Entonces, tampoco nosotros nos prestamos al espectáculo de cercar al DJ famoso, de ponerle seguridad. Cualquiera podía hablar con los productores que traíamos, con la gente que representaba sellos de diferentes países. Mucha gente hizo contratos, hizo contactos allí en el Techno, en el Low-Paret, porque de eso se trataba. Se trata justamente de llevar los talentos
con estas plataformas. Seguimos, ya vamos a acabar. Entonces, esta es la idea, ¿no? ¿Cómo se promueve el talento local en una sociedad global? Creo que ese es el asunto, ese es el tema, y sigue siendo un tema importante, ¿no? Todavía ahora creo que el asunto siempre es con qué recursos contamos para que el talento local se convierta en global. Con esto que acabas de decir, me gustaría que te siguieras tú, porque creo que es algo que nos tienes. Sí, bueno, nada más cierro, ya nada más cierro. Estas son las diferentes cosas que se hacían. Hacíamos CDs. ¿Me prestas tantito la maleta? Traje aquí unas cosas que les quiero compartir, ¿no? Y se las voy a regalar. Sí. Entonces nos conocimos porque en el talento estaba la magia. Toby trabajó con nosotros como DJ y trabajó también como diseñador, ¿sí? Y nos conocimos así espontáneamente, guiados por lo que estábamos haciendo, ¿no? Y con Oliver, con Nom, igual, con su hermano, con todos los del Parador, igual, porque nos veíamos, compartíamos discos, compartíamos información y compartíamos escenarios. Entonces, pues, aquí les voy a enseñar algunas cosas. Este es uno de los... Sí. Este es uno de los flyers. Qué bonito. ¿Sí? Eso me falta en la oreja. Entonces, y sacamos las compilaciones. Las compilaciones las sacamos con Warner Music, con BMG, con disqueras transnacionales y bueno. ¿Con opción sónica también? No, opción sónica no, nunca. Pero vendíamos 250,000 copias por ahí, ¿no? Entonces, pues sí, y teníamos obviamente los derechos de marca de Love Parade de Berlín. Entonces, todas las cosas que hacíamos eran perfectamente legales. Seguimos y ya con eso cerramos. Es esta. Sí, ya. Aquí está. Entonces, pues, después si quieren conversamos sobre esto y les digo para que regalarles esto que les trae. Ya que ¿sí? tienes el micrófono, quería cerrar esta parte. Creo que conozco la respuesta, porque está en lo que nos dijiste al principio, pero ¿por qué no es posible en 2026 que siga habiendo un Tecnogeist en México? Bueno, miren, los personajes que estuvieron en contra del Tecnogeist de Love Parade en 2002 son las personas que están en el poder, ¿sí? Entonces, a mí me amenazó Marcelo Ebrard, que era jefe de la policía, de aventarme la policía contra los chavos, contra el desfile que llevábamos, ¿no? Entonces él hizo un doctorado en París en ciencia política. Entonces le dije, oye, pues tú tienes un doctorado en ciencia política y sabes que tengo derecho a discutir de la autoridad. Es mi derecho constitucional. Y si tú quieres aventar la policía a golpear chavos, vamos a salir de Tlatelolco para que te inmortalices, porque lo que tú quieres hacer es reprimir como cualquier gorila. Si lo quieres hacer, es tu derecho, ¿no? Entonces, esas eran las discusiones. Con López Obrador igual, ¿no? Con Alejandro Encinas, con Dolores Padierna, con la ahora ministra Lenia Batres. Entonces, yo no creo que haya las condiciones, porque un Estado democrático garantiza la seguridad de sus ciudadanos con cualquier propuesta que desarrolle. Aquí tenemos un Estado que está en contra de la cultura y de la autonomía de los ciudadanos. Y por otro lado, pues tenemos que llevamos 16 horas de música, lo cual representa pues una identidad de voluntades para poder desarrollar una producción de este nivel. Entonces yo no encuentro las condiciones, ¿no? Pues claro, ponen, sí, reggaetón, narcocorridos y todas esas cosas, porque es el nivel cultural que les corresponde, ¿no? Pero siempre pienso que la autonomía es la palabra clave y que todos podemos en un determinado momento desarrollar nuestras propuestas y hacer valer nuestra voluntad como nosotros lo hicimos, porque tuvieron que respetar el Tecnogeist Love Parade 2002, 2003, 2004, 2005 y de todas maneras respetar nuestro derecho a congregarnos y a tomar la ciudad. Con lo que cerró hace rato, que me pareció buenísimo, de promover el talento local en una escena global. Ok, ambas dos cosas que dijiste ahorita son temas que trabajamos mucho aquí, tanto la relación y las contradicciones que tienen que ver con el gobierno, como apoyar al talento local. Creo que el club surge en un momento
donde las fiestas clandestinas habían empezado a agarrar fuerza. Esas fiestas generalmente se trataban de traer a talento internacional. La cultura de traer a un artista internacional era cultura hegemónica. La idea es, la gente no está dispuesta a pagar por ver talento local, entonces yo no hago fiestas de talento local porque no quiero perder dinero. Esa era la lógica detrás de las fiestas de ese entonces y de muchas ahorita. Yo crecí en esos ambientes en la década de los 2010 en México, más adelante de que yo empecé, pero bueno, pues sí vi como cada evento que se hacía era, incluso con artistas internacionales, era pues una catástrofe financiera para quienes lo organizaban, ¿no? Entonces yo veía a mis amigos tocar al lado de ellos y yo decía, bueno, pues es que ustedes son suficientemente buenos como para tomar esos lugares, no hay absolutamente ninguna razón por la que estos DJs que pueden venir de cualquier lugar del mundo estén haciendo que pierdan dinero y que pongan en riesgo su estabilidad financiera solo por cumplir con una expectativa sobre lo que es el buen gusto, ¿no? Que estaba pues completamente marcado por la idea europea de lo que es el buen gusto, de los estilos de Europa, la estética de Europa, el glamour, ¿no? Social de estoy con los DJs extranjeros. Entonces, pues desde que empezamos decidí que aquí se iba a tratar el talento local, quien lo quisiera entender, pues qué chingón, quien no. Nos tomó muchos años llegar hasta donde estamos ahorita, donde ya tenemos 1,000 personas por noche todos los días, pero sí ha sido a partir de pues entender la realidad la realidad material de hacer eventos, ¿no? Que muchas veces puedes tú tener concepciones que viste creciendo o que crees que son correctas, pero cuando tratas de aplicarlas a un modelo de negocio donde hay personas que tienen que vivir de esto, donde hay personal, donde hay que cumplir con permisos, donde hay que cumplir con regulaciones, donde hay que cumplir con seguros, pues también tienes que empezar a pensar en construir algo propio. Si constantemente estás consumiendo el producto de afuera, nunca vas a poder generar una cultura desde adentro, ¿no? En la música pasa algo muy raro. Tú puedes tener las ideas que tú quieras sobre qué es lo correcto y qué no, pero la música, especialmente la música de baile, es un estilo que es altamente socializado. O sea, tú no le vas a decir a nadie qué ritmo bailar, ¿no? O sea, tú puedes tener tu idea muy clara de que esta es la mejor música del mundo, pero tienes que ver el contexto social y cultural en el que estás en ese momento, y eso es también lo que nos ha llevado a explorar otros géneros. El talento local, esa búsqueda por el talento local aquí, que empezó como un club meramente de electrónica, pues nos empezó a abrir los ojos a que, bueno, estás haciendo un club de música bailable, ya no solo de música electrónica, y tienes que tener en cuenta que estás en pues, una de las cunas del reggaetón del planeta, y tienes que tener en cuenta que la gente aquí lleva bailando salsa desde que tiene 5 años, entonces decirles, ven a bailar un techno que sigue siendo un 4/4 desde hace 50 años, te van a decir, a ver, brother, la música de baile para mí es mucho más compleja que eso, ¿no? Bailar cumbia aquí es común. El estoicismo alemán de no moverse tanto, pues es algo que es muy funcional a ellos, a su propia cultura, pero aquí en México la fiesta se vive de otra forma. Entonces, tal vez ahí hay que como que tratar de pensar en estos espacios no solo como lugares donde se reproduce un gusto personal, pero como que tienen que ser núcleos donde se exprese, ahora sí que el geist colectivo, aunque no necesariamente cumpla con tu visión original, ¿no? Pero yo creo que el valor viene de eso, de entender dónde estás, y entender a tu cultura, tratar de conocer a su gente y tú también tratar de dar un servicio, porque aunque mientras que siga siendo una experiencia estética, pues también sigue siendo un servicio que tienes que brindar y tienes que proveer posibilidades para que el talento crezca, para que el talento pueda tocar en un buen audio, para que ellos estén hasta arriba de los flyers, para que empiecen a ver hacia adentro y desde ahí empezar a poder desarrollar una cultura y sobre todo una comunidad basada en algo real. Muy bien, me gustaría que regresemos con 160 y con Sol, que nos hablen sobre todo, digamos, de esta parte que ellos destacarían de la escena donde se mueven. ¿Qué es lo más destacable, lo más rico de ese circuito donde se están moviendo hoy por hoy? Bueno, yo tuve hace 7 años, tuve el placer de poder viajar a Berlín, y a raíz de ahí como que mi psique creció un poco en la cuestión de la música electrónica, en lo que vivía allá. Posterior vengo aquí a México, hago mi proyecto que se llama Noche Trastornada, una serie de eventos en zonas abandonadas, y aquí va lo que siento yo que normalmente ahorita los DJs nacionales o locales también no hay un sueldo para ellos, ¿no? También desde ahí, ¿no? El DJ nacional no se le paga, ¿no?
En Japón sí. No estoy. A 1800 al año. Al DJ nacional no se le paga, siempre es como lo decía Federico, el internacional, y eso también hace como que el DJ nacional local se haga menos, ¿no? El mismo, y la gente igual, ¿no? Como dice Federico, llegué a traer eventos de puro nacional, que normalmente en eso me gusta enfocarme desde hace 14 años, siempre he apoyado artistas nacionales. De hecho aquí hay unos que están aquí en el público que he apoyado desde mis primeras fiestas, los jalé, y gente ya de años atrás, ¿no? Gente con una amplia trayectoria, porque lo que tengo yo es que me gusta reconocer mucho talento nacional, ¿no? Aquí hay mucho talento nacional, lo voy a repetir, tuve la oportunidad de viajar, pero vi que en México hay mucho talento, pero lastimosamente no nos enfocamos en el talento internacional, porque es el que nos va a dejar un poco más de dinero, ¿no? Y aquí otra cuestión también es apoyar al público. Yo sé que en esa cuestión, como dice Fede, ¿no? Pues si estás en un club tienes que pagar, pues, gente, ¿no? Y audio, ¿no? Luces, todo, ¿no? Se tiene que pagar, pero también hay un cierto público que por precios vamos limitando a ese cierto público de la música electrónica, ¿no? Un festival ahorita te salen 4,000 pesos, ¿no? Yo me acuerdo que un rave, cuando llegué a los raves era 280, era un solo precio, ¿no? Ahorita ya te ponen hasta etapas, ¿no? Precios que para mí son exuberantes. Yo no sé si fui de los primeros, pero yo regalaba el agua. De la noche trastornada, el agua era gratis, ¿no? Totalmente gratis, porque eso a mí siempre es como algo vital, ¿no? Que es como darle algo al público, ¿no? Fruta no puede dar, pero era mi intención también regalar fruta en la actualidad, ¿no? En la actualidad. Y creo que también eso va limitando a cierto público para que no conozca otro tipo de música, ¿no? Que siempre tengan que ir a lugares underground, lugares pues, donde amateur, no pueden ir a un buen club, porque pues, en ciertos clubs, no sé, el agua te la venden en 120, ¿no? 200 pesos, y eso también para mí va limitando como ya tener una apertura más de la música electrónica con la nueva era, ¿no? Con la juventud. Sol, sobre tu propuesta, sobre el show de Melomaniac. Sí. Gracias. Bueno, pues yo tengo un show en radio que se llama Melomaniac, que lo he migrado de plataformas. Anteriormente lo tenía en una app, y siempre ha sido mi intención reeducar a la audiencia, ¿no? Porque las nuevas generaciones aceptan lo que se les sirve en los contenidos actuales. Sin embargo, existe un bagaje cultural que nos ha abierto la puerta a las nuevas generaciones de DJ, que hay que reconocer, pero que se desconoce, ¿no? Y también siento que hay una resistencia a veces entre el old school por permanecer en la esencia y en los principios de la época, y están dejando que las nuevas generaciones, bajo su ignorancia, lideren estas plataformas, y entonces hay un montón de brotes de fiestas que tienen los términos confundidos, tienen falta de identidad y que son esporádicas, ¿no? Que las modas que son efervescentes. Adicional a esto, creo que también es importante considerar el contexto social, político, el económico que estemos viviendo, el tema de la gentrificación, porque también actúa de diferente manera la economía y la sociedad, y sobre todo apoyar, como bien lo mencionaron, el talento nacional, ¿no? O sea, si apoyamos al extranjero, de la misma manera mantener ese criterio con los nacionales, y pues estar abiertos, no totalmente al 100%, pero sí estar un poco más abiertos para poder liderar lo que ahora se está dando, ¿no? Las generaciones que están ahorita más involucradas a la escena electrónica también están a través de esta nueva proliferación de DJs, ¿no? Hay muchísima competencia, no toda la competencia es competitiva, pero también hay que pues encaminar a estas nuevas generaciones, porque puede pasar que hacemos eventos que sean de DJs para DJs, ¿no? Y entonces no hay un crecimiento ni un permeo entre la audiencia, ¿no? Es importante, yo considero, que dentro de las fiestas se generen nuevas ramificaciones y conexiones sociales, ¿no? Que cada vez que vayamos es súper importante que nuestra banda, nuestros amigos nos apoyen, pero también ver caras nuevas. Y creo que si vemos caras nuevas es un síntoma de que estamos haciendo algo nuevo, algo bien, que está trayendo a las nuevas generaciones. Creo que en este punto prácticamente todos hablaron de esta necesidad o urgencia de impulsar al talento local.
Y entonces aquí voy a hacer una pausa rápido, nada más para decirles, igual que con los eventos previos que tuvimos del Versus, que casi todos se convirtieron en un artículo que publicamos en el suplemento normal en el Sol de México, va a pasar lo mismo con este. Lo más destacable de lo que se dijo aquí lo vamos a llevar allá, pero podríamos incluso acompañarlo tal vez con una playlist en la que quizá cada uno de ustedes nos recomiende un talento local, de preferencia actual, para integrarlo a esa playlist y que esté en concordancia con lo que estamos diciendo. ¿Sí les parece bien? Sí, me acuerdo. Oliver, Toby, hace 6 años, no me acuerdo cuánto tiempo que platicamos en Rock 101, me dijeron en ese momento, vamos a volver a echar a andar. Hace 8 años. 8 años, el parador análogo. Sí. ¿Cómo va ese plan? Nuestros corazones. Nuestros corazones. Digo, hablando de lo que hablaban todos de esto de la generación de las kids, personalmente el proyecto que empecé a hacer en la mitad de los 90s con Demian, Ernesto y Manrico, era como, en primera, solo compartir los discos que teníamos. O sea, íbamos a raíces todos, pero compraban discos por querer. No queremos hacer negocio, pues igual. Creo que eso no nos pasaba por la cabeza. Éramos preparatorianos y no nos pasaba si teníamos que comer de algo, no, pues total, nuestros papás nos mantenían, nos compraban los discos, ¿no? Pero al llegar a eso también había mucha música que no se escuchaba acá, y de esa forma fue que conocimos a Arturo, a Toby, y empezamos a hacer proyectos como el Parador Análogo. Hicimos un proyecto como el que tú Sound Arts, donde pues, nunca utilizamos un club, utilizamos lugares todo menos un club. Utilizamos el Museo del Chopo, cuando Arturo Saucedo era director, ¿no, Arturo? Sí. Ajá, para hacer sesiones ahí. Sí, para hacer sesiones ahí. Lo importante era la música, ¿no? No era pues saber si podemos vender, cuántas caguamas podemos vender o qué sé yo, ¿no? O sea, no buscamos una retribución, porque nuestros discos costaban muchísimo. Nuestra colección de discos costaba y hoy cuesta más, pero también era como una cuestión, un activismo político de algunos individuos en una sociedad que lo único que querían compartir era música, ¿no? De ahí, bueno, pues se vinieron a hacer más como amigos, nos prestaban edificios masivos y ya producíamos fiestas. Principalmente lo hacemos para comprarnos más discos, ¿no? Y cosas así. O buscar lugares donde pues no nos costara tanto hacerlo. La Perla. Bueno, después vino que conseguimos en un cabaret. La gloriosa de los 50, creo, porque por reunión de amigos en casa de Toby, alguien dijo, bueno, pues hacemos esto todos los, creo, martes, nos reunimos en casa de Toby. Lo podemos hacer en un lugar que está aquí a la vuelta, ¿no? En el centro de la Ciudad de México, que era La Perla, ¿no? Un lugar en donde era un tugurio así, polviento pegajoso y horrible, pero era donde lo podemos hacer, ¿no? Pero tenía magia, pero tenía magia, ¿no? O sea, para nosotros el tenerlo, pues no lo sé, a lo mejor fue solamente una cuestión exótica de entrada, pero esa fiesta inició. No iban nuestros amigos, pero iban músicos y DJs. O sea, nuestros amigos comunes pues iban a ver a Paul Van Dyke. Y nuestros otros amigos, más que amigos, eran como conocidos, como en el caso de muchos DJs que llegaron ahí. En algún momento eran fiestas solamente de artistas plásticos, artistas visuales, artistas sonoros, etc., pero no de raves. O sea, y no iban raves, ¿no? Igual no les gustaba el drum and bass, ¿no? El techno. Era como que no era tan en onda, ¿no? Como escuchar a Lucia Tiesto. Y en esta parte, bueno, el tener pues información y que tenemos que compartir, solamente era por gusto. Yo con Arturo Saucedo
lo conozco desde que yo tengo 15 años, porque su esposa me daba clases en la prepa, y lo conocí porque él tenía un programa de radio. Yo era un niño y ya me iba a poner borracho con Arturo, pero era por la música. Íbamos al Chopo, en el Tianguis Cultural, que bueno, ahora creo que es como de ropa, creo que ya ni existe música, pero era De así. ropa y de droga. Pues igual de droga, pues me imagino que siempre, ¿no? Como en cualquier parte de México, en un palenque, en cualquier fiesta, eso es lo de menos, ¿no? Pero era solamente, compartir con los demás, pues, música que íbamos, coleccionando cada uno, ¿no? Y de ahí se venían, obviamente, pues, varios eventos, culturales, como desde esa misma fiesta que al final Toby y Manrico le pusieron parador análogo, era una fiesta flotante, ¿no? Como le llamábamos. Se iban todos nuestros conocidos, que pues igual eran músicos, y hacían música en su cuarto, ¿no? Tocaban en su cuarto, ¿no? Y que bueno, y después ya firmaban en disqueras muy grandes, ¿no? Y solamente era creo que meramente por la reunión. De ahí también pues, dispararon varias cuestiones culturales, en este caso como revistas, desde entonces como Urbe 01, Cyber, etc. Revistas específicamente a la música. Creo que en ese entonces hablamos más a la música que a una industria, que a un negocio, ¿no? De las mismas revistas, pues creo que medio conseguían patrocinios de alguien, pero no les dejaba más que para imprimir, ¿no? Y casualmente pues también llegaron muchos artistas extranjeros a tocar ahí, pero no era porque les pagáramos, era porque festivales como Technodice los llevaban ahí, es más, hasta se formaron. Desde la primera vez que hicimos Technodice, recuerdo estar en el backstage del Salón 21, hablando con Pepe Moss y platicando de que era Parador Análogo, que era una fiesta con todas las letras underground. Y me dijo, no, güey, o sea, todos los músicos que llegan a Tijuana hablan de ustedes. Así todos, o sea, en Tijuana, de Berlín, de cualquier parte del mundo, todos hablan de ustedes. Y fue, bueno, pues qué lindo, ¿no? Pero Fue con Dior. Sí, Que abrieron a Dior. exactamente, fue con que vino Dior y Alex Patterson. Que tocó Lena Borderline. Y fue en ese entonces que también era, pues, también movíamos o se movían dentro de estas fiestas artistas internacionales, pero pues llegaron así de, pues, fórmate, ¿no? ¿Quieres tocar? O sea, la pedra va a estar abierta de las 8 de la noche a las 7 de la mañana. Entonces pues va a tocar Toby, Linda, Dr. Morte. Bueno, Dr. Morte creo que no lo dejamos tocar porque ya no llegó. O no llegó. Era mucho. Algo así, bueno, tocó. Hizo fila, pero ya no llegó. Hizo fila, DJ G, La Sin María, etc. Zombination. Sí, increíble. Pero era así, a ver, pues, todos con cajas de discos, bueno, antes unas cajas de metal para llevar otros discos. Ahora pues creo que con un stick y ya con eso se arma, ¿no? Y se formaban, literalmente como llegaran. Y pero era como, pues más que un negocio, simplemente era eso, pues reunirnos, poner música y ya después, bueno, sí, para muchos sí podemos hacer como negocios diferentes a través de la música, en diferentes aspectos. Puedo seguir viviendo de esto, de la música. Pero bueno, el inicio pues fue gracias a ello, ¿no? Toby. Sí. Bueno, hay como unas detallitos de esta historia que es muy bonita para mi gusto. Esta fiesta de Reparador Análogo, ellos ya tenían lo de Alcachofa Sound Arts, traían fiestas con el Glue, cosas muy chingonas. Y se dio porque Manrico y yo diario nos juntábamos en mi casa justo los martes. Y llegaba así, pues con una almohada de marihuana, ¿no? Una torta y un licuado, y me iba a despertar a las 9 de la mañana. Y ya llegamos a poner música. Y ahí estábamos todo el día. Primero así el libro, poniendo.
Luego ya empezó a llegar a Dilson, que vivía a la vuelta, que era vecino. Luego llegó Coxis y así. O sea, el tema es que nos pasamos a la Perla porque ya no cabíamos en mi casa. O sea, de repente llegan fiestas los martes y dices, güey, ¿en qué momento, no? Entonces ya, vámonos ahí, porque Adilson dijo, tengo un conecte con este viejito, bueno, este señor. No, el dueño de la Perla, don Luis, y él la llevaba bien con él, y ahí fuimos, ¿no? Entonces todavía no era como que esta leyenda que es hoy la Perla, entonces nos tocó medio ahí picar piedra en ese sentido de elevarla, que fuera un punto digamos, interesante en el quehacer nocturno. Pero por otro lado el tema entiendo perfecto lo que dices del Japan como negocio, y sí, porque sí nos tocó, o sea, aunque ciertamente nuestro gusto era la música, y esto yo creo que nos pasó a todos los que ponemos, que de repente dices, quiero escuchar esto en volumen altísimo, que no tengo ni la bocina en mi casa para lograrlo. Yo sé, porque tienes esta cosa de que eres glamuroso. Bueno, yo tengo mis bocinas normales, mis monitores, pero no tengo un sound system, así que me pateara, ¿no? Entonces, así empezamos todos, o sea, queremos compartir estos tracks con la gente, ¿no? Voy a subir, me voy a figurar, voy a tomar un video y quiero 50,000 likes. O sea, eso afortunadamente no existía. Entonces era muy auténtico ese primer acercamiento. Pero luego el tema de hacer negocio, ¿no? De pronto a mí sí me tocó la fortuna en algún momento, en una época, de vivir de ser DJ, ¿no? Entonces cuidar mucho, ¿qué le pones? Yo de pronto era DJs de lugares muy, muy fresas, ¿no? Que cuando conocí a la gente de la Cachofa, los invité, vengan, está bien padre, Philip Stark diseñó el bar, y así, imagínate. Y entonces de repente llegan mis amigos en sus tenis, ¿no? Y no los dejan pasar. Entonces de repente se cuela uno y me dice, oye, es que fíjate que no nos deja pasar el cadenero porque traemos tenis. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí sé lo que significa complacer a ciertos públicos que no están en sintonía con lo que a ti te gustaría, pero pues es un negocio, tienes que generar dinero y tienes que hacer ciertas concesiones. Entonces, bueno, el tema de lo que decías de los DJs nacionales y el orden alfabético es una práctica que compartimos de alguna forma. También siempre nuestros flyers han sido en orden alfabético, no importa quién seas, en el mismo tamaño, no importa. Y luego la otra es que justo yo insistí mucho cuando hicimos el parador análogo de no vamos a invitar a nadie, o sea, no vamos a invitar a nadie al principio, o sea, vamos a ser nosotros 4, 5, 6 o los que fuéramos, y vamos a hacer esta fiesta que sea importante por nosotros, por nuestros nombres, y no porque estamos invitados, porque sí había una guerra de colectivos en esa época en la Ciudad de México, ¿no? Entonces sí, o sea, de repente era como muy de, oye, fíjate que mi amigo toca ambient, y yo así tú con tu chill out y cargaste yo era de poner muñecos de peluches en mi cabina, así, lleno de Barbies y bolas disco y todo. Y entonces, oye, mi amigo que toca, no voy a decir su nombre para no me decía, llegó y mandó a su abogado y dijo, oye, ¿me das chance de poner mi cuate también pone ambient y no sé qué? Y dije, sí, bueno, vas, ¿no? Güey, ¿tú crees que me invitó alguna vez a alguna fiesta suya o alguna propiedad suya? Jamás, ¿no? Entonces, con esa claridad de la competencia y tal, de pronto, cuando ya se hizo famoso el parador análogo, todo el mundo, absolutamente todos los DJs de la ciudad y de otras partes del país estaban, oye, déjanos tocar. Y ahí fue cuando dijimos, o sea, a huevo, o sea, porque esto no es nada más nuestro y no lo construimos gracias a la gente que está siguiéndonos, que viene todas las semanas, ¿no? Pasamos del martes al miércoles, o sea, don Luis dijo, pues esto sí dejan, vamos a pasarlos al miércoles, luego al jueves, luego al viernes, y ya de pronto ya sí estamos, viernes y sábado, ¿no? Ya nos quedamos ahí. Entonces te digo, ya ahí sí abrimos la puerta a otros DJs de colegas nacionales y eventualmente a extranjeros, ¿no? Claro. Un poco para ir cerrando, quisiera poner otro tema, conocer su opinión, que es, digamos, platicamos, sobre todo con Arturo y con Federico, de este tema de cómo los gobiernos, pues, por lo menos en México, no entienden esta cultura. Entonces eso termina mal, ¿no? Sale muy mal. Hay otras sociedades, hay otros países donde probablemente sí la entiendan, o por lo menos se involucran, de alguna manera,
Y vemos, no sé, por ejemplo, los casos de Alemania, donde la música electrónica ya es patrimonio inmaterial, de Francia, donde también hay una figura distinta, pero también reconocieron toda esa cultura, e incluso en Chile, donde se trató de reconocer más bien a la figura del DJ. Ajá. Y en todos esos casos están, por supuesto, DJs y mucha gente, pero también mete la mano las autoridades, ¿no? Y cada vez que ha sucedido alguna de estas cosas, la mitad de la gente se escandaliza y dice, no, es que si se mete el gobierno, esto va a terminar peor. ¿Qué opinan? Bueno, también a lo que lo quería llevar es, y creo que en algún momento se tocó el tema contigo a la distancia, que es, si eso sucediera en México, seguramente no sucedería con la música electrónica. Si sucediera exactamente qué. De llevar una validación cierta música institucional. Sí, ajá. Gracias. A ver, bueno, hay que entender también el contexto de Alemania y por qué la música electrónica en Alemania es importante. Porque es el ejemplo más grande, ¿no? La música electrónica en Alemania es importante porque le era funcionar al Estado post-Muro de Berlín. Entonces se tenía que presentar la cultura alemana como una cultura abierta, como una cultura que estaba pensando en el futuro y no en el pasado, y eso fue parte de su agenda cultural durante muchos años, al menos en la ciudad de Berlín, no en todo el país porque aplican otro tipo de políticas, pero hay que entender qué es eso. O sea, estos movimientos no es que no los entiendan, por supuesto que los entienden, pero les tienen que ser funcionales en el discurso que te están tratando de construir. Un gobierno no es otra cosa más que eso. Aquí nosotros tuvimos muchos problemas el año pasado porque me opuse fuertemente al Rey de Año Nuevo que el gobierno de la Ciudad de México trató de lanzar, ¿no? Trataron de lanzar la fiesta electrónica más grande de la ciudad después de un año de haber tratado de clausurar todos los clubes de la ciudad. Y llegaron a una feria de pueblo. Entonces, digo, todo respeto a las ferias de pueblo, ya quisiéramos tener aquí la feria del caballo o algo así. Pero bueno, el punto es eso, el punto es que mientras que la cultura como nosotros la vivamos no le sea funcional o al capital o al Estado, va a ir desapareciendo. Desafortunadamente el gobierno de la Ciudad de México ha tomado una postura como de construir una hegemonía cultural que depende completamente de ellos, donde el acceso tiene que ser gratuito porque aparentemente el entretenimiento ya es un derecho, que no es lo mismo que la cultura y que nunca había sido un problema en la historia el que la gente pagara boletos. O sea, la excusa del gobierno es estos espacios que nosotros hacemos de nuestros festivales tienen que ser gratuitos porque Ocesa, los boletos de Ocesa son demasiado caros y entonces el pueblo ya no los puede pagar. Pero entonces ese no es un problema que debe de adoptar el Estado. El Estado debe decirle a Ocesa, ¿sabes qué? No puedes subir tanto tus precios. El precio de los boletos nunca había sido un problema. Todos crecimos pagando boletos, esto no había sido un tema, esto no había sido una problemática social, sino hasta que permitieron que el entretenimiento se convirtiera en un monopolio, ¿no? Y un monopolio al que le son funcionales. El gobierno sigue contratando a Ocesa para todas sus producciones. Entonces estamos ahí en esa disyuntiva donde se habla por un lado del acceso a la cultura y del acceso al entretenimiento como un derecho, pero por el otro lado se apoya el monopolio que activamente atenta contra la construcción de esa misma cultura, ¿no? Entonces, yo he tenido muchos acercamientos por parte de las secretarías de cultura, tanto federal como local. Yo he decidido no tomar esas entradas a lo que pueda ser un sistema cultural porque significaría tener que callarme la voz con todo lo que denuncio sobre el gobierno de la ciudad y no estoy dispuesto a hacerlo, aparte de que lo que te ofrecen es absolutamente nada. Entonces, no quiero decir que no hay posibilidades, yo quiero ser optimista en esto, creo que siempre tenemos que pensar en que puede haber un futuro mejor y que tenemos que trabajar para él, pero sí tenemos que cuestionarnos muy bien la cara que está tratando de presentar el gobierno, cómo nos relacionamos, cuál es la relación que vamos a tener contra esta propuesta cultural que ellos están haciendo y si la vamos a aceptar y vamos a decir, ok, solo lo que ustedes digan, señores presidentes, o si vamos a seguir trabajando para tratar de construir algo desde la independencia, ¿no? Yo creo que los acercamientos para cuestiones culturales no es nuevo. En los 90 hacemos eso sin pedirle permiso a nadie, más que a los directores de los museos, cosas así, sin pensar si se podía o no. O en galerías que tenían amigos de nosotros, o donde fuera, ¿no? Obvio, cuando ya esto, la magnitud del evento que se quiere hacer, bueno, se requiere, digamos, tener el apoyo como de instituciones culturales o bueno, es otra cosa. Pero también creo
que lo que no, ¿por qué no existe ahora? Porque también la gente que es la que está digamos, activo en esto. Yo he visto que hacen festivales de todo, pero solamente son dueños de restaurantes que ahora le meten varo para hacer restauranteros, cosas así, para hacer festivales porque es de lo de moda, pero no tienen ni un mínimo de conocimiento sobre cultura o cuestiones musicales, ¿no? Así como Arturo Saucedo, como Carlos Becerra, como otros productores que hubo, principalmente era eso, porque tenían el conocimiento. Nosotros conocimos del Parador Análogo que podemos tener un gran impacto y que después vinieron muchos productores que ahora son súper importantes, DJs, etc., que fuimos su inspiración, era porque teníamos mucha información. Simple y sencillamente, por eso no era porque, bueno, pues vamos a hacer una fiesta y a ver qué sale. Yo creo que más bien es la gente que tiene esta información que la hacen, o sea, ¿quiénes hacen de los festivales más grandes? Pues obviamente inversionistas, lo que necesitan es varo. Hay un grupito de gente que dice que conoce música y lo hace. Y yo estoy muy bien enterado porque conozco muchos de ellos y está bien, porque son, al fin y al cabo, es gente de negocios. Pero llegar más allá. Ya sabemos de quién hablas. No, y de muchos, o sea, digo, como yo les comento, tengo conocimiento desde la gente que restauranteros de los 80s, ¿no? Por ahí, que tuve conocimientos hasta hoy en día, ¿no? Pero también mucha gente no tiene ni la más mínima idea de una cuestión de música electrónica. Para ellos solamente es, no sé, el último que salió en Beatport o en revistas de X, y que su amigo le dijo, bueno, pues tenemos tanto dinero para hacerlo. Creo que ese es el factor, que todavía no hay gente involucrada. Antes la gente se involucraba más porque teníamos conocimiento. Hoy no, hoy hay como demasiada información que, bueno, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, pueden meterle, bueno, vamos a hacer un festival para el mundial en el Campo Marte, donde podemos meter tantos artistas, pero también mañana podemos hacer algo en palenques, con otro tipo de música. Entonces no se enfocan en algo específico, solamente se enfocan dónde pueden invertir, que no está mal, porque por eso existen, digamos, esas personas, esos inversionistas. Ajá. Pero de que vengan, que no, o sea, desde mi punto de vista, que hay como más problemas que puedan tener o conflictos para realizar cosas, no lo creo tanto. Pero también mucha gente dejó de hacerlo, como nosotros de Parador Análogo, que dejamos por cuestiones personales y nuestros desarrollos profesionales en diferentes cosas, muchos todavía dentro de la música, otros en las artes, etc. O también otros promotores como lo de Arteria, ¿no? Que también llevaron un rumbo en cuestiones diferentes, pero los que se quedaban a hacerlo, muchos eran de que si conseguían una institución cultural que les daba varo, se lo gastaban ellos, o les daban becas y se lo gastaban para ellos, o marcas que les daban dinero para hacer cosas y se lo gastaban y gastaban en lo más lindo. Entonces creo que el problema en esas agencias tal vez, ¿no? Entonces creo que más bien es pues gente que sea más, que tenga más información, que pueda producir esto, o que se acerquen más los inversionistas en gente que pueda tener más información para crear esto. No lo sé, yo nunca he tenido ninguna conexión con patrocinio ni nada que tenga que ver con el gobierno, así nada. Todas las producciones que he hecho, todo lo que me trae sobre música, nunca ha tenido que ver nada con pedir una beca o algo al gobierno. No, claro, sí puede haber cuestiones que se benefician, pero entonces creo que más bien no es tanto ponerle a alguien el gobierno a él, o sea, creo que es como de los personajes que están ahora, qué tanto quieren hacer o no quieren hacer. Sé cómo se hacen las leyes porque estudié filosofía del derecho y entonces redacté una reforma constitucional que ya es realidad, está en la Constitución, el párrafo 12, que es el derecho al acceso a la cultura, el derecho a la libertad creativa y el ejercicio de nuestros derechos culturales.
es un derecho que está en la Constitución y que el trabajo que tenemos como ciudadanos es ejercerlo plenamente, porque los derechos que no se ejercen es como si no existieran. Entonces, yo no tuve esa fortuna de contar con una protección constitucional cuando me enfrenté al poder del jefe de gobierno. Sin embargo, convertí mi festival en una manifestación política y perdí mucho dinero porque se fueron los patrocinadores. Si yo hubiera tenido una protección constitucional, el Estado tendría que haberme remunerado lo que perdí por efecto de su decisión arbitraria. Sin embargo, eso ya es una realidad. Hay una serie de proyectos culturales como Presunto Culpable, que el productor estaba a punto de ir a la cárcel demandado por daño moral, y la Suprema Corte de Justicia, no la del acordeón de ahora, sino anterior, le protegió con esa reforma constitucional, con la libertad creativa establecida en la Constitución. Entonces, sí tenemos herramientas y creo que las podemos utilizar, y es nuestro legítimo derecho a hacerlo. Entonces, yo creo que ahí tenemos derecho a acceder a los financiamientos que haya, cualquiera, local, federal, ¿no? E invocando y redactando bien nuestros proyectos con fundamento legal, incluso ayudados de algún abogado, podemos poner contra las cuerdas a las autoridades para que respeten nuestro derecho, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Alemania tuvieron un conflicto los antros de techno en Schöneberg. Originalmente estaban en un área muy cerca del muro que se llama Potsdamer Platz. Todo eso fue devastado y el Tresor era un banco que lo destruyeron completamente, lo bombardearon, y lo único que había quedado fue la bóveda, que estaba subterránea, y es ahí donde se hacían los conciertos de techno con esa acústica. Entonces no había otra cosa más que el Tresor allí. Ahora, después de 2001 comenzó una urbanización, ahora es una zona muy rica allí, ya está completamente poblada, se fueron a Schöneberg, y allí los vecinos se quejaron del ruido. Y un Estado democrático lo que hace es insonorizaron a todos los clubes, respondieron a la inquietud de los vecinos y les otorgaron el derecho a los clubes a seguir funcionando. Eso hacen las autoridades democráticas, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos tener en mente para obligar a nuestras autoridades a comportarse como tal. Porque si nosotros no ejercemos esos derechos, pues ellos nos van a pisotear. Por último, estas plataformas que se crearon en un determinado momento, como decía Toby, como decía Onon, era la posibilidad de compartir conocimientos, compartir escenarios, compartir ideas, compartir proyectos con mucha gente de México, porque eran colectivos mexicanos, pero también fuera de México. Se hicieron muchos proyectos como los de Corbin Daley con Clan, ¿no? Llevamos el Technogeist a Belgrado, a Praga, a Argentina, a diferentes, a Berlín, por supuesto, a Colonia, también a Frankfurt. Entonces, todos estos proyectos surgieron del Technogeist de Rockport. Y los de Parador Análogo hicieron también sus proyectos con otros productores. Los de Nortec también hicieron sus proyectos con diferentes productores, y creo que eso es algo que se debe recuperar. La cuestión de cómo atraemos a los productores, a los creadores, que la verdad, si mi experiencia es que les hablas, los invitas, y si quieren venir, y si vienen, y si quieren platicar de tú a tú. Lo que nos ha perjudicado mucho en este monopolio del espectáculo es que a esos DJs internacionales se les trata como semidioses, nadie les puede hablar, nadie los puede tocar, están rodeados de guaruras, y creo que eso es veneno para la cultura, ¿no? La cultura es intercambio simbólico, te lo encontremos simbólico, pero la gente del monopolio del espectáculo solamente ve dinero, y ahí no les importa ningún tipo de intercambio cultural ni simbólico. Entonces creo que es nuestra obligación recuperar el intercambio cultural en diferentes plataformas para poder generar nuevos movimientos.
Claro, y también me gustaría, yo creo que voy a hablar por todos, hacerles una invitación muy cordial a conocer los proyectos que tenemos todos los que estamos aquí, precisamente para apoyar y hacer esta cultura, ¿no? En mi caso yo tengo programa de radio, que es Melomaniac, y un montón de cosas más, desde booking, eventos. También estoy en un colectivo que se llama 98 Son, que trae una propuesta diferente a lo que está sucediendo en este momento. Atemporal, que por su nombre también tratamos de hacer una curaduría de música que no está casada con modas ni con tiempos. Entonces creo que todos los que estamos aquí han hecho y han pasado por un proceso creativo y con la intención de compartir, ¿no? Entonces el hecho de compartir va a ser muy importante y que lleguemos hacia una empatía mayor de reconocimiento nacional. Muy bien, claro que sí. Entonces, ya nada más para cerrar, les pediría a cada uno de ustedes que nos compartan una idea, una conclusión, un anuncio, lo que quieran, brevísimo, cada quien, empezando por ti. Bueno, pues, como diría Enrico, que ahora ya no está con nosotros, lo que importa es el amor, ¿no? Y pues, esto. Gracias. Bueno, quiero compartir, actualmente tengo un nuevo proyecto que se llama Sonidos Futuros. Esto va enfocado en géneros como house y disco, y estamos haciendo una comunidad para atraer gente o talento local, ¿no? O gente perdida que por falta de oportunidad no pueden mostrar su talento. Bueno, yo soy Sole Caterina, soy DJ, soy productora de contenidos, también tengo radio, estoy en varios colectivos y en diferentes proyectos. Para no aburrirlos con tanta información, síganme a mí, me encuentran en redes sociales como DJ Sol Caterina con Z, y a mi show Melomaniac. Yo lo que les diría incluso al Club Japan es que siempre sea un clavado mucho más profundo a los sonidos, porque de pronto sí me preocupa mucho asegurar que el techno tiene esa estructura desde hace 50 años. O sea, me preocupa. Pero Una parte del techno, no te preocupes. Una parte del techno. O sea, no, porque es un faro interesante este lugar. Sí. Entonces, si desde la cabeza hay esa concepción, sí es como medio preocupante, porque ya quisiera que los DJs de techno sean un cuarto de lo que hace Jeff Mills, por ejemplo. O sea, ¿me entiendes? Entonces, en ese momento entenderíamos que el techno no es facilón, que no tiene fórmulas, que al contrario, se le ha domesticado, totalmente de acuerdo. Pero, bueno, o sea, sí hay como que pulir ahí un poco las listas de DJs o los invitados o lo que sea, y a todos nosotros que cualquier género vayamos a lo profundo, buscar las raíces, ver de dónde viene, justo para decir, no, pues mira, esto que me están vendiendo hoy por nuevo tiene 50 años, ¿no? Sí. O de aquí nace el reggaetón realmente, ¿no? O de estas búsquedas que ni siquiera están en América, tal vez. O sí, no lo sabemos. Entonces, un clavado profundo a la cultura y a la música en general. Sí. Pues yo lo que les quiero compartir es que siempre es un reto crear algo nuevo en una sociedad autoritaria. Vivimos en una sociedad autoritaria, profundamente autoritaria. Y si antes nos quejamos del autoritarismo del PRI, pues ahora esto creo que está renovado, porque, como bien dicen, tenemos el monopolio del espectáculo por CESA, pero también tenemos el monopolio del Estado, un monopolio ideológico que se ha quedado con no hacer nada, ¿verdad? Entonces no hacen nada, pero no dejan hacer nada. Entonces, el asunto es que justo en esa situación tenemos que percatarnos de que es allí la gran oportunidad que tenemos para poder incidir y desarrollar nuestras ideas y encontrar los diferentes caminos, las diferentes vías. Y yo creo que la más importante es ejercer nuestros derechos. Nadie nos puede negar la posibilidad de existir, de pensar y de afirmar nuestras ideas. Entonces nadie lo puede hacer. Cuando nosotros tenemos esa voluntad, vamos a abrir todas las puertas, ¿no? Y lo hicimos, yo creo que todas las generaciones, y todos lo podemos hacer. Esa es mi experiencia que comparto con ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo no tengo como un gran cierre para esto, solo quiero agradecerles a todos por venir.
Sepan que este es su club, sepan que aquí vamos a experimentar siempre. Toby, no te preocupes. Y nada, pues todo por la revolución. Muchas gracias. Ya está el compromiso ahí, Toby. Pues gracias de nuevo a todos. Los esperamos, si gustan, el 1 de agosto en el Foro Bizarro con ese cartel que está ahí. Y como les decía, la próxima semana publicaremos un resumen de todo esto que estuvo de verdad riquísimo. Así que de verdad, gracias a todos. Regalan una foto de pie.